Un hombre entra en una estación de tren de Sabadell descalzo, sin camiseta y porta un cuchillo. No lo vemos que esté robando a nadie, lo que sí que vemos es que está amenazando a la gente que se acerca a él y vemos cómo sale corriendo por algunas zonas de la estación. Incluso llega a pasar y cruzar las vías del tren, creando una situación de pánico en la estación. En primera instancia, la policía aún no ha llegado. ¿Quién interviene? Pues los vigilantes de seguridad, que no llevan pistola, algunos sí que vemos que porta bastón extensible. Lo que vemos en las diferentes imágenes que hemos ido obteniendo es que primero vemos una situación de acorralamiento en la cual aún no vemos a ningún policía cerca, sino que vemos a dos vigilantes intentando de controlar la situación. Luego entiendo yo que sería a posteriori, sí que vemos una especie de persecución, ¿vale? Que vemos que van corriendo pues por los andenes, incluso cruzan las vías del tren. Ahí vemos como el sujeto primeramente se cae, que hay un detalle que me llama bastante la atención por parte del vigilante, y es que levanta las manos en plan, yo no lo he tocado, se ha tropezado. Y luego, que vuelvo a decir, no sé si es la misma imagen vista desde otro lado, aunque creo que no, porque parece ser que tropieza con una especie de bordillo al pisarlo, ¿vale? Y se vuelve a caer el sujeto con el cuchillo, a lo que el vigilante vuelve a hacer el mismo gesto y a mantener un poco la distancia con ese sujeto, por si acaso pues se gira y se abalanza hacia él. Lo que sí que no tenemos imágenes de ello, es que al final los vigilantes lo enfrentan, lo contienen y se lo entregan a los Mossos. El servicio de emergencias lo traslada y horas después el agresor muere en el hospital. Y ahora, ese mismo vigilante podría tener que justificar cada segundo de esa actuación. A continuación vamos a entrar a hablar un poco más en profundidad de las agresiones de cuchillo, porque cuando hablamos de un hombre con un cuchillo, parece que estuviéramos hablando de una amenaza fácil de controlar, y no puede estar más lejos de la realidad. El cuchillo es a corta distancia una de las armas más difíciles de defender. ¿Por qué? Velocidad del atacante. Un agresor decidido puede cerrar una distancia de 6 a 7 metros en 1,5 segundos. Está comprobado en múltiples estudios tácticos como la famosa regla de Tueller, y sigue siendo referencia en entrenamiento policial y militar. Lo que concluye es que a esa distancia no hay tiempo suficiente para reaccionar si no estás preparado. Tiempo de reacción fisiológico. El tiempo promedio de una reacción humana a un estímulo visual es de aproximadamente 0,75 segundos. Eso significa que desde que ves el movimiento, tu cerebro necesita para procesarlo 3/4 de segundo. Luego vendría el movimiento motor. Llevar la mano al spray, al bastón, al arma, eso sí, si la tuvieras, claro. Ángulo y trayectorias de ataque. Los ataques de cuchillo rara vez son frontales y obvios. En escenarios reales se suelen dar en forma de cortes horizontales rápidos a la altura de la cara o el cuello, estocadas verticales repetidas a la zona del abdomen o pecho, lo que se conoce como máquina de coser, y ataques en diagonal combinados con agarres, empujones y fintas. Para quien esté armado o entrenado cuerpo a cuerpo también, pero tendrá alguna opción más que el otro. Efectos fisiológicos del estrés. Cuando alguien se enfrenta a una amenaza con cuchillo, entra automáticamente en una respuesta de estrés agudo, activando el sistema nervioso simpático. Aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la visión periférica, movimiento más lento y reacción más instintiva, y pérdida parcial e incluso completa de la motricidad. Es decir, que aunque tengas entrenamiento, tu cuerpo puede no responder como esperas. Eso sí, si no tienes entrenamiento específico, lo más probable es que no puedas reaccionar de forma efectiva. Bueno, lo más probable es que no puedas reaccionar. Fallo del cine de las artes marciales tradicionales. En muchos vídeos y películas parece que desarmar a alguien con un cuchillo es cuestión de reflejos, pero la realidad es que intentar desarmar a alguien que va armado... Pero la realidad es que intentar desarmar a mano a un agresor con cuchillo es extremadamente peligroso, incluso en escenarios. Muchos de los instructores más expertos en el tema coinciden que si te enfrentas desarmado a alguien con cuchillo, de hecho en el mejor de los casos solo vas a salir cortado. Por eso, en entornos profesionales se prioriza la distancia, los elementos disuasorios y esperar al apoyo si es posible, que son cosas que hemos identificado en este caso de Sabadell. Y ahora piensa en los vigilantes de Sabadell. No tienen armas, solo tienen un spray, defensas, tienen que actuar en décimas de segundo frente a una amenaza que les puede matar en un solo movimiento, y sabiendo que si algo sale mal, y eso es a lo que llamamos una exposición total. Las agresiones con cuchillo no son una anécdota, son una amenaza real, brutal, rápida y letal, y quienes se enfrentan a ella con un spray sin respaldo legal son profesionales abandonados por un sistema que les exige más de lo que les da. Aunque en este vídeo estemos hablando de este caso que ocurrió en Sabadell, esto no es un caso aislado. Va de lo que pasa cada día en España. Vigilantes de seguridad enfrentándose a situaciones de máximo riesgo. Y sí, sé que hay otros casos en los cuales estos mismos vigilantes pues hacen uso excesivo de su fuerza. Pero creo que eso no tiene que ver solamente pues en el caso de policías o vigilantes. Quiero decir, creo que en todos los trabajos hay gente que hace bien su trabajo y hay gente que hace mal su trabajo. Y no porque haya gente que haga mal su trabajo, tenemos que meter a todo el mundo en el mismo saco. If you know what I mean. Estos vigilantes aplicaron lo que se conoce como intervención disuasiva sin contacto.
identificar el riesgo, utilizar el spray de forma disuasiva y contener al agresor todo lo que se pueda evitando el contacto físico. Y esperar a que lleguen autoridades y si se produce ese momentum en el cual es menos peligroso el intervenir que el intervenir... Pero claro, es que el intervenir creo que daría para un vídeo aparte. Porque teniendo en cuenta de que es una intervención ante un sujeto armado con un cuchillo, tienes que tener en cuenta de hacer el uso justo de la fuerza y siempre justificado. Tienes que contar que incluso va a haber personas que se van a meter contigo por estar reduciendo a esa persona armada con un cuchillo. Va a haber gente que se va a poner del lado de la persona del cuchillo y se va a meter contigo, incluso te va a insultar. Y si encima, como en el caso de este vídeo, pues la persona cuando llega al hospital fallece, pues problemas no te van a faltar porque vas a tener que justificar o explicar qué pasó en cada momento y rezar al de arriba por si acaso has hecho todo bien, que la autopsia salga, pues bueno, que fue una muerte pues por causa natural, por un exceso de fuerza, por haber consumido drogas. Déjame en los comentarios si te gustaría que habláramos del síndrome del delirio agitado. Y todo eso por un sueldo de 1000 y pocos euros. Sí, ahora mismo no sé exactamente cuánto es. Contando el sinfín de horas que tengas que hacer como para poder llegar a ese sueldo. Y fíjate tú que no tengas que hacer incluso horas extras para cubrir algún caso de alguna situación que encima tuviste que ir al juzgado y te tocó pagar. El bucle de trabajar de seguridad para pagar la multa que te pusieron trabajando de seguridad. Y ese análisis no se hace en el momento. Se suele hacer después, con la calma de un despacho, con abogados e informes. Y esto es lo más duro, pero que demuestra lo complejo que es actuar bien en medio del caos. Cito textualmente. Ley Orgánica 8/2014, que regula el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, considera falta grave dar órdenes que sean contrarias al ordenamiento jurídico. Y la Ley Orgánica 12/2007, que rige disciplina, dice que será falta muy grave desobedecer una orden, salvo que esa orden sea una infracción manifiesta de la ley. A ver, te lo voy a explicar un poco porque si no te vas a quedar como la primera vez que lo escuché yo. Si obedeces una orden que es ilegal, te pueden sancionar. Pero si la desobedeces, también te pueden sancionar. A menos que seas capaz de demostrar que esa orden en caliente, pues era ilegal. Pues ahora imagina eso en plena estación y con un cuchillo delante. ¿Tienes tiempo para valorar que si lo que estás haciendo está dentro del ordenamiento jurídico? A este tipo de situaciones se le llaman zonas grises operativas. No hay respuesta perfecta, solo acción y consecuencias. Y como si fuera poco, el gran juicio social. Porque sin ese tipo de situaciones ya es complicado ser policía, ser vigilante ya ni te lo imaginas. Y sin la policía la formación que les dan ya reducida, imagínate entonces la que les pueden dar a los vigilantes. Y me duele en el corazón, pero es una evidencia que para mucha gente incluso no les tienen respeto. Son vistos como el portero, el segurata, el madero frustrado, el que está ahí porque no aprobó la oposición. Y que sí, que puede ser que de esos los haya. Pero cuando alguien entra con una navaja en el metro, cuando un paciente pierde el control en urgencias, cuando una persona con problemas mentales amenaza a un grupo de viajeros, ¿quién actúa primero? El vigilante. Sin refuerzos, sin respaldo y muchas veces sin reconocimiento. Creo que hay una serie de cosas que tienen que cambiar. Formación táctica real para situaciones de riesgo, medios de defensa adecuados al entorno, cobertura legal para quienes actúan conforme al protocolo y, sobre todo, respeto. Porque no podemos exigir que den la cara y dejarlos desamparados cuando lo hacen. Así que déjame que te haga una pregunta. ¿Te enfrentarías tú con un cuchillo a un spray sabiendo que si sobrevives te pueden denunciar? Déjamelo en los comentarios y la próxima vez que veas a un vigilante, piensa que no está ahí para joderte o para quedar bien. Está ahí porque cuando todo el mundo corre, él se queda. No te olvides de seguirme en mis otras redes sociales, en Instagram, Suki Street MMA y en TikTok, Suki Defensa Personal, y compártelo con tus amistades que les puede ser de ayuda.